ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley: Yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Cuando los judíos quieren apedrear a Jesús, en varias ocasiones Él se escapa de sus manos. Y esto también nos puede servir para ver bien un anuncio de la resurrección. A Jesús muchas veces le intentaron quitar la vida porque declaraba ser el Hijo de Dios. Y muchas veces se escapó de los que lo querían asesinar. Nosotros sabemos que en la historia de la salvación ha habido una resistencia por parte de la humanidad que cayó en el pecado. Ha habido una resistencia a aceptar la salvación, de manera semejante a como a veces alguien que está con una herida y que le tienen que curar esa herida, se resiste porque duele y recordemos, algunos niños a veces hasta se enojan con sus papás, gritan o hasta pueden golpear, ¿verdad?, al médico, a la enfermera o al papá que quiere curarle la herida. ¿Cuántas veces los niños no corren o no huyen del doctor o cuando ven, no les digo ya, las jeringas, las inyecciones? Hay una resistencia del mundo, no quiere ser sanado, no quiere ser salvado, porque no conoce la salvación, porque le falta experimentar eso. Al igual que el profeta que proclama la salvación de Dios y sabe que Dios es su fortaleza, que Dios es la esperanza, el consuelo del que está manifestando el amor de Dios, también necesitamos ser testigos de esa esperanza y de ese consuelo. De esa manera podemos huir de una actitud que, a veces sucede, el victimismo. Pensar que como somos los buenos, como somos los que estamos de parte de Dios, siempre vamos a sufrir persecución, siempre vamos a sufrir traición, siempre va a haber quienes quieran coger piedras y aventárnoslas en la cara. Puede ocurrir. Lo que Cristo nos está mostrando es la verdadera ruta de evacuación. Como cuando estamos anunciando, como cuando estamos aprendiendo lo básico en la seguridad. ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿Qué hacer en caso de incendios? ¿Qué hacer en caso de inundación? Necesitamos tener una ruta de evacuación para escapar, para salir de ese peligro. La ruta falsa es negar a Cristo, la ruta falsa es negar el amor de Dios y condescender a las fuerzas destructivas del pecado o del conformismo hacia una relación con Dios que es en el anonimato como vivían los judíos. De los que se oponían a Cristo, se les olvidó la omnipotencia de Dios cuando vieron que Dios se podía manifestar en Cristo, en Jesús, en un ser humano. Ahí dejaron de creer en la omnipotencia de Dios y dejaron de creer en la misericordia de Dios, porque eso compromete mucho menos. Pensar que Dios es alguien distante y me deja hacer mi vida a mi manera, me compromete mucho menos que un Dios que me dice: quiero que tú también seas mi hijo, quiero que a través de ti también todos conozcan mi amor. Sea de una manera o de otra,
la vía de escape, la vía para salvarnos, es la resurrección. Y tenemos que pasar a través de la cruz. Como nos tomamos de un madero, o como los náufragos cuando están en medio de las olas y se agarran de un madero, de los restos del barco que fue destruido por la tormenta, pues también nosotros podemos agarrarnos de la cruz para poder salvarnos, para poder salir de esa prueba. Y durante toda la historia de la salvación, hasta que vuelva Cristo, nosotros continuaremos viviendo en carne propia lo que es la pasión de Cristo. Hoy, Viernes de Dolores, nos unimos a la Virgen María, quien fue la primera en abrazar la cruz como Cristo y también en alcanzar la gloria de los hijos de Dios, esa gloria de la resurrección. Nuestra Madre Santísima es nuestro guía, también es quien nos da esa fortaleza por su intercesión. Que así sea.